Muy buenas tardes, les saluda Euris Hernández, soy estudiante de la Universidad de Yacambuya. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de los antidepresivos y los estabilizadores del ánimo. En primer lugar, vamos a comenzar con la definición de la depresión. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por el bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza asociados a las alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Considerando esto, ¿verdad? Cuando una persona padece de depresión por muchos tiempos, la escasez de neurotransmisores y de factores neurotrópicos origina nuevas alteraciones. En esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a hablar sobre algunos elementos que intervienen o que afectan el proceso de depresión, o que se afectan durante el proceso de depresión. Por ejemplo, uno de los elementos importantes que participan en ello se llama el hipocampo. El hipocampo es un área del cerebro muy importante para el aprendizaje y para las emociones. Cuando padecemos de depresión, el cerebro se inflama, ¿verdad? Y eso a su vez provoca una pérdida de conexiones interneuronales. ¿Qué es lo que hace? Se reduce la neurogénesis, que es esa capacidad de generar nuevas neuronas. Cuando el volumen de distintas áreas cerebrales merma, es decir, disminuye, se afectan especialmente algunas áreas como el hipocampo, la corteza prefrontal, las amígdalas cerebral y estas tres zonas importantes en la generación de las emociones. Ahora bien, las emociones negativas producen liberación de moléculas proinflamatorias que también son degenerativas cerebralmente, ¿verdad? Ellas promueven la disminución de neurotransmisores, la disminución del hipocampo y la aterosclerosis en los vasos sanguíneos cerebrales. Estas modificaciones hacen que estas áreas se vuelvan funcionalmente más ineficientes. Es decir, ellas están preparadas para presentar una respuesta fisiológica ante una eventualidad, o están para responder ante una emoción de alegría, o para entristecerse, ¿verdad? Porque esas son emociones naturales del cuerpo. El problema es cuando estas emociones pierden el equilibrio, es decir, la persona no puede volverse a contener a sí misma. Entonces, estas modificaciones hacen que estas tres áreas se vuelvan funcionalmente más ineficientes, y lo que da lugar a que la mayoría se desequilibren, ¿verdad? Causando niveles de estrés y de miedo. Por otra parte, la amígdala cerebral se trata de este elemento clave de supervivencia. ¿Y por qué es clave de supervivencia? Porque ella es la encargada de hacer que el cuerpo responda ante una posible amenaza, es decir, prepara una respuesta fisiológica y conductual ante una amenaza. Entonces, la amígdala cerebral, ¿verdad? Es como esa centinela. Ella vela, ¿verdad? Porque su activación, ¿verdad?, se da de manera inconsciente, porque las respuestas conscientes son mucho más lentas. El tratamiento con los psicofármacos y la psicoterapia consiguen en la mayoría de los casos aliviar parcialmente o en su totalidad los síntomas de la depresión. Una vez que se han superado estos síntomas de la depresión, es importante que la persona continúe bajo un tratamiento, ¿verdad?, para evitar posibles recaídas. Y en algunos casos, estos tratamientos suelen prolongarse de por vida. ¿Cómo actúan y se recetan los antidepresivos? Los antidepresivos ayudan a equilibrar las sustancias químicas de las que hemos estado hablando, que son los neurotransmisores en el cerebro, ¿verdad? Ellos mejoran el humor, la concentración, el sueño y todas las actividades básicas del ser humano. A veces tardan varias semanas, generalmente unas de 4 a 6 semanas en surtir efecto, pero el médico pudiera recetar estos antidepresivos ante situaciones de depresión grave. No se recetan nunca bajo depresión leve. ¿Por qué? Este trastorno puede manifestarse en forma de decaimiento, pérdida del interés,
de las actividades cotidianas, sentimientos de baja autoestima, pérdida de la energía, poca concentración, ¿verdad? Esos son los síntomas que pueden durar mucho tiempo. La depresión puede clasificarse en leve, moderado o grave. Esto depende de los síntomas y de cuánto interfieren en la vida cotidiana, ¿verdad? La depresión leve normalmente se suele tratar con psicoterapia o terapia psicológica, o tratamientos de conversación. Cuando comienza de la grave o de la moderada a la grave, esta se puede resolver a través de los fármacos. Sin embargo, además de los antidepresivos, las personas pueden también acudir a terapias psicosociales o psicológicas. Los antidepresivos también pueden usarse en el tratamiento de afecciones tales como el dolor crónico, la ansiedad, los ataques de pánico y así como trastornos obsesivos compulsivos. De esta manera es que pueden aplicarse este tipo de tratamientos. Recordemos que nosotros los psicólogos no recetamos ningún tipo de tratamiento farmacológico, sino que lo hace un especialista psiquiátrico. Sin embargo, debemos conocer al momento del diagnóstico cuál es el tratamiento que el paciente está utilizando y cuáles han sido los efectos que está generando en base al problema que presenta o al trastorno que presenta. ¿Qué es lo que produce la depresión en el sistema nervioso central? Básicamente, como los neurotransmisores son los mensajeros químicos que viajan entre las neuronas, ellos favorecen a las emociones, se favorecen de unas emociones a otras. Lo que sucede en el cerebro es que con la depresión, algunos de ellos se producen en baja cantidad. Y esa escasez de neurotransmisores, como la serotonina, el neurotransmisor relacionado con la sensación de bienestar, es la que influye específicamente en el desarrollo de la depresión. Pero también se ha detectado que algunos otros neurotransmisores también participan en la depresión, como la norepinefrina, que favorece la atención, y la dopamina, que nos aporta motivación. Asimismo, como GABA, que es el relajante. Curiosamente, se ha demostrado que también esta reducción de neurotransmisores, ¿verdad?, nos afecta a todos por igual. Pero el asunto es cuando se mantiene esta situación o se mantiene constante. Otro factor que sucede es la disminución de los receptores de la serotonina. Otra alteración que del cerebro, ¿verdad?, de las personas con depresión es, la determinación de tipos de transportadores de serotonina, ¿verdad?, que ellos tengan poca afinidad con ella. Se ha comprobado que cuando sucede esto, ¿verdad?, en las neuronas de la amígdala cerebral, que es una de las principales áreas de las emociones, que regula las emociones, se incrementa considerablemente la probabilidad de padecer tanto de ansiedad como depresión. ¿Cuáles son los tipos de antidepresivos o cómo pueden clasificarse? Bueno, ellos se clasifican en inhibidores de recaptación selectiva, ¿verdad? Esos inhibidores selectivos de recaptación pueden ser de serotonina, de noradrenalina, etcétera, etcétera. Los ISRS, conocidos así de esta manera, afectan una sustancia química en el cerebro llamada serotonina. Los ISRS, ¿verdad?, generalmente son el tipo de antidepresivos que el médico receta como primera opción, ¿verdad? Porque son los que tienen menos efectos secundarios. Los más comunes se conocen a citalopram, la escitalopram y la fluoxetina. Otro de los fármacos que se utilizan son los inhibidores de la recaptación de la serotonina con la norepinefrina, ¿verdad? Están unidos. Estos IRSN son dos sustancias químicas que afectan el cerebro, la serotonina y la norepinefrina, ¿verdad? El médico puede recetarlas ambas porque interactúan dando equilibrio en el medicamento y aparte de eso no afectan si interactúan con otros medicamentos. Los más conocidos, los IRNS más conocidos son la duloxetina, la venlafaxina y la desvenlafaxina.
También estamos conociendo los antidepresivos atípicos. Son atípicos porque no encajan fácilmente en su propia categoría, o sea, no tienen una categoría definida. Estos tipos de antidepresivos son el bupropión y la trazodona. También conocemos a los antidepresivos tricíclicos. ¿Por qué se llaman así? Porque afectan a 3 sustancias químicas del cerebro, o sea, afectan a 3 neurotransmisores, como la serotonina, la norepinefrina y la dopamina, ¿verdad? Por eso se llaman tricíclicos. Este es uno de los tipos más antiguos de los antidepresivos. Los medicamentos son eficaces, pero se usan con menos frecuencia en la actualidad, debido al aumento de efectos secundarios, ¿verdad? No son muy recomendados por los médicos. Los más conocidos son la amitriptilina, la clomipramina y la desipramina. Otro antidepresivo es el conocido como el IMAO, que es el inhibidor de la monoaminoxidasa. Esta enzima, ¿verdad?, llamada monoamina, ¿verdad?, ella se encarga de controlar ciertas emociones, ¿verdad? Es utilizada como un último recurso, ¿verdad?, si no hay otro tipo de medicamento que pueda funcionar. Entre los más comunes tenemos la isocarbosaxida y la fenelcina. Gracias.